22 de marzo de 1945. Dentro del búnker del Führer. Telegrama llegó que hizo que jefe de Estado Mayor de Adolf Hitler vacilara antes de entrar a sala de guerra. Mensaje contenía 3 números que destrozarían lo que quedaba de ilusiones de Alemania nazi. 50.000 soldados alemanes capturados en menos de 24 horas. Todos por un solo ejército estadounidense. Cuando Hitler leyó esos números, testigos reportaron que no gritó. No se enfureció. Por casi medio minuto simplemente miró papel, su mano izquierda temblando incontrolablemente. Lo que finalmente dijo revelaría dictador observando su imperio desintegrarse en manos de general que había subestimado catastróficamente. Esta es historia del momento cuando Hitler se dio cuenta de que estaba perdiendo carrera que ni siquiera sabía que estaba corriendo. Río Rin había sido fortaleza natural de Alemania por siglos, barrera de agua masiva que cualquier ejército invasor lucharía por cruzar. Para marzo de 1945 representaba última esperanza de Hitler para establecer línea defensiva que podría retrasar lo inevitable. Sus generales le habían asegurado que fuerzas aliadas necesitarían semanas para montar operación de cruce, tiempo que Alemania necesitaba desesperadamente para reagruparse y posiblemente negociar algún tipo de acuerdo. Estaban equivocados sobre cronograma, catastróficamente equivocados. George S. Patton Jr. había estado planeando su asalto al Rin con tipo de detalle obsesivo que definía todo su enfoque de guerra. Mientras otros comandantes aliados preparaban operaciones elaboradas, de cruce con apoyo masivo de ingeniería, Patton estaba diseñando algo completamente diferente. Quería velocidad, sorpresa y violencia de acción que paralizaría defensores alemanes antes de que pudieran organizar resistencia. Sus oficiales de Estado Mayor habían aprendido a no cuestionar sus instintos, cada vez que pensaban que sus planes eran demasiado agresivos, demasiado riesgosos, demasiado rápidos. Patton les demostraba que estaban equivocados al tener éxito más allá de proyecciones de cualquiera. Si te interesa esta historia, suscríbete y dale me gusta a este video para no perderte nuevas historias y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Sigamos. Noche del 22 de marzo. Elementos del tercer ejército de Patton comenzaron a cruzar Ring cerca de Oppenheim. No hubo preparación masiva de artillería. No hubo acumulación de una semana que telegrafiara sus intenciones. Fuerzas de Patton simplemente cruzaron bajo oscuridad, usando botes de asalto y lo que pudieran encontrar, estableciendo cabeza de puente antes de que comandantes alemanes siquiera se dieran cuenta de qué estaba pasando. Para amanecer, ingenieros estadounidenses ya estaban construyendo puentes mientras infantería expandía cabeza de puente contra resistencia confusa y dispersa. Lo que siguió fue ejecución militar a nivel que impactó incluso a superiores del propio Patton. En horas, columnas blindadas de Patton estaban vertiendo a través del Rin, no cautelosamente sondeando defensas alemanas, sino corriendo hacia adelante con tipo de abandono temerario que caracterizaba todo lo que Patton hacía. Unidades alemanas, intentando organizar contraataques, se encontraron flanqueadas antes de que pudieran desplegarse. Posiciones defensivas marcadas en mapas fueron rodeadas y sobrepasadas. Redes de comunicación colapsaron mientras fuerzas estadounidenses cortaban cables y invadían cuarteles generales. Séptimo ejército alemán posicionado para defender este sector. Simplemente dejó de existir como organización militar funcional. Divisiones enteras se encontraron rodeadas, sin órdenes, sin suministros, sin esperanza realista de escape. Comandantes de tanques de Patton tenían instrucciones permanentes que capturaban perfectamente su filosofía. Explotar éxito despiadadamente. Nunca dar al enemigo tiempo para respirar. Convertir avances en colapsos. Siguieron esas órdenes con efectividad devastadora. Para mediodía del 23 de marzo, fuerzas estadounidenses estaban capturando soldados alemanes tan rápidamente que procesarlos se convirtió en desafío logístico. Compañías se rendían a pelotones. Batallones entregaban armas a exploradores avanzados. Doctrina defensiva alemana, cuidadosa, construida sobre décadas de tradición militar, no significaba nada cuando enfrentaban enemigo moviéndose demasiado rápido para ser contrarrestado. Y en todas partes peso psicológico de inevitabilidad
aplastaba resistencia alemana antes de que pudiera formarse. En Berlín, reportes iniciales llegando a cuartel general de Hitler eran fragmentarios y contradictorios. Estado Mayor del mariscal de campo Kesselring trató de darle sentido a comunicaciones dispersas desde Ring, pero imagen emergiendo era casi incomprensible. Fuerzas estadounidenses no solo estaban cruzadas el Rin, ya estaban millas más allá, corriendo al corazón alemán. Línea defensiva que se suponía aguantaría semanas se había evaporado en un solo día. Briefing militar diario de Hitler del 23 de marzo comenzó como docenas anteriores. Mapas actualizados, posiciones marcadas, evaluaciones optimistas sobre contraataques que nunca se materializarían. Pero cuando oficial de guardia presentó reportes de bajas y prisioneros del sector del Rin-Sala, quedó en silencio. Números eran asombrosos. Estimados conservadores sugerían que 50.000 soldados alemanes habían sido capturados en últimas 24 horas, con miles más cortados esperando lo inevitable. Valor de ejército entero de tropas desaparecido. Reacción de Hitler documentada por múltiples testigos que sobrevivieron guerra se movió a través de varias fases distintas. Primero vino incredulidad. Demandó que números fueran verificados, insistiendo que tales pérdidas eran imposibles, que errores de comunicación debieron haber inflado cifras. Sus generales, largo tiempo practicados en entregar malas noticias, le aseguraron que números eran precisos, quizás incluso conservadores, si acaso situación era peor que reportada. Entonces vino furia, pero era diferente de explosiones típicas de Hitler. No era ira teatral que usaba para intimidar subordinados. No era furia genuina por incompetencia percibida. Esto era algo crudo, más desesperado. Gritó que sus ejércitos lo estaban traicionando, que soldados alemanes habían perdido voluntad de pelear, que comandantes de Frente Occidental eran cobardes que debían ser fusilados. Demandó contraataques inmediatos. Insistió en que fuerzas fueran desviadas de otros sectores. Ordenó lo imposible con expectativa de que de alguna manera se volvería posible por pura fuerza de voluntad. Pero bajo furia presentes detectaron algo que rara vez habían visto antes: miedo genuino. Hitler entendía números, entendía matemáticas militares, incluso cuando se negaba a aceptar sus implicaciones. Perder 50.000 tropas en un solo día no era solo derrota táctica, era colapso de estrategia defensiva completa. Significaba que no había nada parado entre fuerzas de Patton y corazón industrial de Alemania. Significaba que guerra en oeste estaba efectivamente terminada. Según relatos de secretaria de Hitler y varios oficiales presentes, Führer eventualmente se agotó. Gritos pararon, se desplomó en su silla, ese temblor característico en su mano izquierda volviéndose más pronunciado. Y entonces dijo algo que capturó magnitud de su error de cálculo. Patton. Siempre Patton. ¿Por qué no lo matamos en Sicilia? Esa sola declaración reveló todo. Hitler había sabido por meses que Patton era comandante aliado más peligroso, uno que inteligencia alemana rastreaba más cuidadosamente, uno cuyos movimientos disparaban alarma genuina en cuarteles generales de Wehrmacht. Durante campaña de Sicilia, en 1943, aparentemente había habido discusiones sobre operaciones dirigidas contra comandantes aliados, y Patton había sido mencionado específicamente. Ahora, con sus ejércitos colapsando, Hitler estaba confrontando costo de no tomar esa amenaza suficientemente en serio. Referencia a Sicilia era particularmente reveladora porque mostraba mente de Hitler trabajando hacia atrás a través de guerra, tratando de encontrar momento donde todo salió mal. Si Patton hubiera sido eliminado en 1943, ¿habría comandante más cauteloso reemplazándolo? ¿Habría sido escape de Normandía más lento? ¿Nunca habría ocurrido alboroto del Tercer Ejército a través de Francia hacia Alemania? Estas eran preguntas de hombre observando su imperio desmoronarse y desesperadamente buscando historia alternativa. Evaluación de Hitler sobre Patton, compartida con su círculo interno, en días siguientes mezclaba respeto a regañadientes con odio venenoso. Llamó a Patton bárbaro, vaquero jugando a soldado.
pero también único general aliado que entiende guerra. Hitler reconoció que Patton operaba según principios incómodamente similares a su propia doctrina temprana de Blitzkrieg: velocidad, agresión, dominancia psicológica y destrucción sistemática de cohesión enemiga en lugar de simple desgaste. Lo que particularmente enfureció a Hitler fue el reconocimiento de que Patton había vencido a Alemania en su propio juego. Wehrmacht, que conquistó Polonia, Francia, y mucho de Unión Soviética a través de guerra mecanizada rápida que paralizaba enemigos antes de que pudieran responder. Ahora general estadounidense estaba usando esos mismos principios con efectividad aún mayor. Cruce del Rin de Patton y subsecuente captura de 50.000 tropas representaba todo lo que Hitler había tratado de lograr en sus propias ofensivas, ejecutado con precisión y velocidad que excedía capacidades alemanas. Implicaciones estratégicas de ese solo día fueron devastadoras e inmediatas. Con fuerzas de Patton, cruzadas el Rin y conduciendo profundo en Alemania, estrategia defensiva completa para Frente Occidental se volvió irrelevante. Otros ejércitos aliados, viendo éxito de Patton, aceleraron sus propias operaciones de cruce. En días barrera del Rin, que se suponía compraría a Alemania tiempo precioso, había sido completamente violada. Fuerzas alemanas en oeste ahora estaban peleando no guerra defensiva, sino retirada desesperada que rápidamente se estaba convirtiendo en derrota. Órdenes de Hitler, en secuela de este desastre, revelaron hombre completamente desconectado de realidad militar. Ordenó formación de nuevos ejércitos de unidades que existían solo en papel. Demandó contraofensivas de divisiones que ya habían sido destruidas o capturadas. Insistió en que resistencia fanática de alguna manera revertiría situación, que fuerza de voluntad podía superar colapso completo de capacidad militar. Sus generales, cada vez más dispuestos a ignorar o retrasar implementación de órdenes imposibles, observaron mientras su Führer descendía más profundo en fantasía. Búnker mismo se convirtió en ambiente cada vez más surrealista. Mientras fuerzas de Patton capturaban pueblos y ciudades alemanas, a ritmo que hacía que presentadores de noticias lucharan por mantener sus mapas actualizados, Hitler obsesionaba sobre minucias tácticas, moviendo divisiones fantasmas en sus mapas de guerra, planeando operaciones con fuerzas no existentes. Brecha entre realidad afuera y delirio adentro del búnker se amplió en abismo infranqueable. Para soldados alemanes, enfrentando embestida de Patton rendición, se había convertido no solo en preferible, sino racional. Hombres capturados durante esos días frenéticos no eran cobardes o derrotistas. Muchos eran veteranos, soldados que habían sobrevivido años de combate brutal, pero podían calcular probabilidades tan bien como cualquiera. Pelear hasta muerte no cambiaría resultado de guerra. Solo aseguraría que no sobrevivieran para ver a sus familias de nuevo. Cuando tanques estadounidenses rodearon sus posiciones y ofrecieron términos de rendición, mayoría eligió supervivencia. Soldados estadounidenses, procesando estos números masivos de prisioneros, frecuentemente estaban sorprendidos por lo que encontraban. No eran nazis fanáticos de propaganda dispuestos a morir por su Führer. Eran hombres exhaustos, aliviados de que su guerra había terminado, agradecidos de haber sobrevivido. Muchos expresaron shock por qué tan rápidamente habían avanzado fuerzas estadounidenses, describiendo sensación de que habían estado peleando enemigo que estaba en todas partes a la vez, enemigo que no tenían esperanza de detener. Patton mismo, recibiendo reportes de rendiciones masivas, reconoció dimensión psicológica de su victoria. En comunicaciones con su Estado Mayor, enfatizó que capturas no eran solo sobre tácticas militares, sino sobre romper voluntad del enemigo de resistir. Había creado condiciones donde soldados alemanes veían pelea continuada como inútil, donde rendición se convirtió en única elección racional. Esto era guerra en su forma más sofisticada. Victoria lograda no principalmente a través de matar, sino a través de colapso completo de moral enemiga. De vuelta en Berlín, mientras más reportes confirmaban escala de desastre, círculo interno de Hitler comenzó a discutir lo impensable.
si acercarse a aliados occidentales sobre paz separada. Si Alemania iba a ser derrotada, mejor rendirse a estadounidenses y británicos que enfrentar venganza soviética. Pero Hitler, incluso en su estado mental deteriorado, rechazó cualquier sugerencia así con finalidad absoluta. No habría rendición, no negociación, solo pelear hasta final. Su ideología no podía acomodar idea de capitulación a nadie, pero especialmente no a poderes occidentales que había pasado años descartando como débiles y decadentes. Comentarios finales de Hitler sobre desastre del Rin y éxito de Patton compartidos con sus asociados más cercanos a finales de marzo, revelaron hombre confrontando consecuencias de su propia ceguera estratégica. Se había convencido de que soldados estadounidenses carecían de estómago para guerra seria, que sus comandantes eran cautelosos y predecibles, que superioridad táctica alemana prevalecería a pesar de desventajas numéricas. Patton había destruido sistemáticamente cada una de esas suposiciones. Dictador que había lanzado guerra de conquista, creyendo en supremacía militar alemana, ahora observaba esa misma máquina militar destrozada por general que entendía guerra moderna mejor que nadie en alto mando de Wehrmacht. 50.000 prisioneros capturados en un solo día no eran solo tropas perdidas. Representaban fallo completo de doctrina militar nazi cuando confrontada con enemigo que peleaba con mayor velocidad, mejor coordinación y compromiso absoluto con guerra agresiva. En semanas finales del Tercer Reich, mientras fuerzas soviéticas se cerraban desde este, y ejércitos de Patton conducían hacia Berlín desde oeste. Referencias de Hitler a ese día de marzo se volvieron más frecuentes. Mencionaría números casi obsesivamente, como si repetición pudiera de alguna manera cambiar su significado. 50.000 hombres desaparecidos en 24 horas, ejército entero disuelto como niebla matutina, Rin cruzado como si ni siquiera estuviera ahí. Cercanos a Hitler notaron que mientras se enfurecía contra muchos de sus generales y culpaba a todos, desde sus propios soldados hasta pueblo alemán, por resultado de guerra. Nunca culpó a Patton por su éxito. Había extraño respeto en sus denuncias, reconocimiento de que había enfrentado mente militar que igualaba o excedía su propia comprensión de guerra. En días finales de Hitler, mientras se preparaba para suicidio, Patton representaba no solo enemigo victorioso, sino reputación viviente de todo lo que ideología nazi reclamaba sobre superioridad alemana. Rendición masiva de marzo de 1945 se convirtió en punto de inflexión, no porque cambiara resultado de guerra. Eso ya estaba determinado, sino porque aceleró final. Logro de Patton fue más allá de capturar 50.000 tropas en un solo día. Había roto capacidad de Wehrmacht de funcionar como fuerza de pelea coherente en oeste. Había creado condiciones donde resistencia continuada se volvió psicológicamente imposible para mayoría de soldados alemanes. Había en esencia ganado no a través de desgaste, sino a través de destrucción completa de voluntad enemiga. Lo que Hitler dijo cuando esos números llegaron a su búnker. Furia y miedo y negación desesperada importaban menos que lo que sus palabras revelaron. Dictador confrontando realidad de que había construido su imperio sobre suposiciones sobre guerra, que general estadounidense había probado catastróficamente equivocadas. Wehrmacht imparable, soldado alemán invencible, superioridad de doctrina militar nazi. Todo destrozado por negativa de un hombre a pelear cualquier guerra excepto una que sabía que podía ganar. Tercer Reich no solo perdió contra George S. Patton, fue desmantelado por él. 50.000 prisioneros a la vez, hasta que nada quedó excepto tirano derrotado en búnker, contemplando ruinas de su Reich de 1000 años, que apenas había durado 12. Escala completa de colapso alemán. En esos días finales de marzo fue más allá de simples números. De 5.000 prisioneros capturados representaban solo cifra visible. Detrás de cada soldado capturado había unidad que había dejado de funcionar. Cadena de comando, que se había roto. Sistema de suministros, que se había desintegrado. Red de comunicaciones, que se había silenciado. Wehrmacht, que había sido máquina de guerra más temida de Europa, se había convertido en colección de grupos aislados,
esperando inevitabilidad de captura. Para Hitler, observando desde su búnker, esta desintegración era más que derrota militar. Era validación de todo lo que había temido, pero se había negado a admitir, que superioridad alemana sobre la que había construido su ideología era mito, que soldado alemán sobre quien había basado sus ambiciones de conquista era humano falible, capaz de ser derrotado cuando enfrentaba enemigo superior en velocidad, organización y voluntad. Y ese enemigo tenía nombre: George S. Patton Jr. Documentos capturados después de guerra revelan obsesión de inteligencia alemana, con Patton archivos dedicados enteramente a rastrear sus movimientos, analizar sus tácticas, predecir sus próximos movimientos. Un archivo marcado como clasificación más alta contenía evaluaciones de comandantes aliados. Bajo nombre de Patton, alguien había escrito en alemán: "Este es el peligroso, no subestimen". Evaluación databa de octubre de 1944. Para marzo de 1945 ya era demasiado tarde. Advertencia había sido ignorada, o al menos no tomada suficientemente en serio. Comandantes alemanes habían enfocado su atención en Montgomery, cuyas operaciones cuidadosamente planificadas eran predecibles, o en Bradley, cuyo enfoque metódico seguía libro de texto militar convencional. Patton, quien rechazaba convención, quien se movía más rápido de lo que inteligencia podía rastrear, quien atacaba donde defensas eran más débiles en lugar de más fuertes. Él había sido tratado como anomalía, comandante cuya imprudencia eventualmente lo alcanzaría. Cruce del Rin probó lo contrario. Su imprudencia, como alemanes la llamaban, era en realidad entendimiento superior de guerra moderna, capacidad de ver oportunidades que otros comandantes extrañaban, voluntad de tomar riesgos que otros consideraban inaceptables, y habilidad de ejecutar esos riesgos con precisión que los convertía en victorias. Hitler, en sus últimos días, frecuentemente regresaba a pregunta que no tenía respuesta. ¿Por qué no vimos esto venir? Sus generales no tenían buena respuesta. Habían visto inteligencia, había advertido, pero Wehrmacht había sido construida sobre suposiciones, que se probaron falsas. Suposición de que americanos eran soldados inferiores, suposición de que comandantes aliados serían cautelosos. Suposición de que Alemania podría defender Rin el tiempo suficiente para negociar términos. Patton había destrozado cada suposición en menos de 48 horas. Y al hacerlo había expuesto debilidad fundamental en pensamiento estratégico nazi. Habían preparado para pelear guerra que esperaban, no guerra que Patton eligió pelear. Dimensión psicológica de victoria de Patton no puede ser exagerada. 5.000 soldados no simplemente fueron derrotados, fueron convencidos de que derrota era inevitable, que resistencia era fútil, que rendición era racional. Esto requirió más que superioridad táctica, requirió destrucción completa de narrativa en la que soldados alemanes habían creído. Narrative de invencibilidad alemana, de superioridad, Wehrmacht, de que incluso en derrota podían pelear honorablemente y retrasar enemigo. Patton no les dio ese honor. No les dio tiempo para pelear batalla apropiada. Simplemente los sobrepasó, los rodeó y les presentó elección: rendirse ahora o morir por nada. Mayoría eligió vida, y al hacerlo validaron enfoque completo de Patton a guerra. Para soldados estadounidenses bajo comando de Patton, éxito de esos días fue vindicación de su fe en su general. Habían seguido a Patton a través de norte de África, Sicilia, Francia. Habían escuchado sus exigencias de velocidad siempre más, velocidad. Habían experimentado su furia cuando unidades se movían demasiado lento, su júbilo cuando explotaban éxito. Ahora, observando miles de soldados alemanes entregando armas de sin pelea, veían resultados de filosofía de Patton. Un oficial de tanque del Tercer Ejército escribió a su familia, después de Guerra General: Patton nos decía que guerra era sobre movimiento, sobre estar donde enemigo no esperaba, sobre nunca darles momento para respirar. Pensamos que estaba loco, demasiado arriesgado, demasiado rápido, pero funcionó. Alemanes nunca supieron dónde golpearíamos después.
Nunca tuvieron tiempo para preparar defensa apropiada. Para cuando se dieron cuenta dónde estábamos, ya estábamos detrás de ellos. Esta es filosofía que ganó guerra. No poder de fuego aunque teníamos eso, no números aunque teníamos esos también, sino velocidad pura, capacidad de moverse más rápido de lo que enemigo podía pensar. Esa fue arma del general Patton, y fue arma que alemanes no tenían defensa contra comparación entre cruce del Rin de Patton y operación más elaborada de Montgomery es instructiva. Montgomery había planificado Operation Plunder por meses. Había reunido recursos masivos, artillería, apoyo aéreo, unidades de ingeniería. Había garantizado éxito a través de preparación abrumadora. Su cruce fue obra maestra técnica, ejecutada con precisión que minimizó bajas. Pero Patton había cruzado primero con menos recursos, menos preparación, menos fanfarria, y había capturado más prisioneros, causado más caos, creado más impacto estratégico en menos tiempo. Esto no era para minimizar logro de Montgomery, sino para destacar que en primavera de 1945, contra enemigo colapsando enfoque de Patton, era superior. No porque era más seguro o más cuidadoso, sino porque era más rápido, y velocidad era todo. Cada hora que Patton ganaba era hora que alemanes perdían Hitler en su estado mental. Deteriorado no podía aceptar esta realidad, pero sus generales podían. Muchos de ellos habían abogado por retiros estratégicos, por preservar fuerzas, por buscar términos de paz. Hitler había rechazado todo. Ahora observaban mientras su Führer ordenaba contraataques con divisiones que no existían, planeaba ofensivas con tanques que habían sido capturados o destruidos, movía unidades en mapas que no correspondían a realidad en terreno. Era trágico en manera profunda. Ver hombre que una vez había comandado ejércitos más poderosos de Europa, reducido a mover símbolos en mapa, mientras mundo real fuera de su búnker continuaba sin él. Para pueblo alemán, noticias de rendición masiva llegaron en forma censurada. Propaganda nazi no podía admitir escala de desastre, así que reportes hablaban de retiradas tácticas, de reagrupamientos estratégicos, de líneas acortadas para defensa más efectiva. Pero alemanes ordinarios, especialmente aquellos en ciudades cerca del frente, podían escuchar verdad. Podían escuchar sonido de artillería acercándose. Podían ver refugiados huyendo del este, y ahora del oeste también. Podían sentir que final estaba cerca. Y cuando escuchaban murmullos sobre decenas de miles de soldados capturados en días, sobre Wehrmacht, colapsando en Ring, muchos sintieron no shock, sino alivio. Alivio de que pesadilla finalmente terminaría, que bombardeos pararían, que esposos e hijos podrían volver a casa si habían sobrevivido. Esta fue otra dimensión de victoria de Patton, no solo militar sino psicológica, no solo derrotando Wehrmacht, sino acelerando fin de guerra. En hacer eso, salvó vidas, tanto estadounidenses como alemanas. Cada día que guerra terminaba más temprano, era día menos de sufrimiento, menos de matanza, menos de destrucción. En sus últimas horas, Hitler regresó una vez más a números que lo habían obsesionado: 5.000 hombres. Según aquellos presentes en búnker, en esos días finales, él murmuró casi para sí mismo si hubiera tenido 50.000 hombres así, en batalla de Bulge, en Kursk, en cualquier parte. Pero no terminó ese pensamiento porque sabía que no era sobre números, era sobre voluntad, era sobre liderazgo, era sobre entender qué tipo de guerra se estaba peleando. Y en eso había sido superado por hombre que nunca subestimó enemigo, que nunca asumió victoria, que nunca dejó de empujar adelante, hasta que enemigo no solo fue derrotado, sino completamente roto. Legado de esos días de marzo de 1945 se extendió mucho más allá de guerra misma. Militares en todo mundo estudiaron campaña de Patton, analizaron su cruce del Rin, su explotación de éxito, su captura de números masivos de prisioneros. Buscaron entender cómo había logrado tanto tan rápido. Conclusión fue que Patton había entendido principio fundamental de guerra que muchos comandantes olvidaron. En guerra contra enemigo,
Colapsando velocidad es fuerza multiplicadora más importante. No peso de metal, no números de tropas, sino capacidad de moverse más rápido de lo que enemigo puede reaccionar. Cuando Wehrmacht estaba rota, desorganizada, desmoralizada, momento de atacar, no fue después de preparación cuidadosa. Fue inmediatamente. Patton entendió esto instintivamente. Sus superiores frecuentemente no. Bradley le dijo que consolidara a Eisenhower, le dijo que esperara coordinación. Patton ignoró a ambos y al hacerlo acortó guerra. Para Hitler, en sus horas finales, antes de suicidio. El 30 de abril Patton representaba todo lo que había salido mal. No comandante específico, sino manifestación de cada error de cálculo, cada suposición falsa, cada oportunidad perdida. Si había momento cuando guerra se perdió, irrevocablemente no fue Stalingrado, aunque eso fue punto de inflexión. No fue día D, aunque eso selló destino eventual. Fue momento cuando Wehrmacht ya no pudo responder efectivamente a velocidad de operaciones de Patton. Y ese momento llegó en Ring en marzo de 1945, cuando 5.000 soldados alemanes se rindieron en día, cuando línea defensiva que se suponía durar semanas colapsó en horas, cuando quedó claro que no había estrategia, no había táctica, no había fuerza de voluntad que pudiera superar realidad de superioridad militar completa combinada con liderazgo superior. Hitler había construido Reich sobre mito de invencibilidad alemana. Patton lo demolió 5.000 prisioneros a la vez, hasta que nada quedó excepto ruinas, y dictador en búnker finalmente confrontando consecuencias de su arrogancia. Su ideología, su negativa a reconocer que alemanes no eran raza superior, que Wehrmacht no era invencible, que cuando enfrentaban enemigo con mejor liderazgo, mejores tácticas, mejor ejecución, perderían y perdieron, decisiva, irrevocablemente, completamente. Esa es historia de lo que Hitler dijo cuando Patton cruzó. Ring. No solo palabras de hombre derrotado, sino reconocimiento de que había sido superado por general, que entendía guerra mejor que él, y que esa comprensión había costado a Alemania todo. Cuando generales alemanes después de guerra fueron interrogados sobre comandantes aliados, que más temían nombre que surgió una y otra vez. Fue Patton, no Eisenhower, quien coordinó esfuerzo aliado completo, no Montgomery, quien había derrotado a Rommel, no Bradley, quien comandó millones, sino Patton General, que peleó guerra como alemanes habían enseñado al mundo a pelear. Rápido, agresivo, implacable. General que convirtió sus propias tácticas contra ellos con efectos devastadores. General que capturó 5.000 de sus soldados en día, y en hacerlo demostró que era maestro donde ellos habían sido estudiantes. Hitler lo reconoció demasiado tarde. En sus últimas palabras registradas antes de suicidio, entre muchos lamentos y acusaciones, hubo una admisión. Deberíamos haber temido a estadounidenses más. Deberíamos haber temido a Patton más. Esta es su epitafio. No para Patton, quien ganó guerra y regresó a casa héroe, sino para Hitler, quien apostó todo en suposiciones falsas y pagó con su Reich su vida y lugar en historia, como hombre que subestimó enemigo hasta que fue demasiado tarde. Legado de marzo de 1945 permanece en cada libro de texto militar que estudia guerra moderna, en cada análisis de cómo velocidad y audacia pueden superar preparación cuidadosa, en cada discusión sobre liderazgo bajo presión, y en pregunta que cada comandante desde entonces debe responder. Cuando oportunidad se presenta, ¿tomas riesgo como Patton? ¿O esperas hasta que momento pasa? Historia ha juzgado. Patton eligió correctamente. Hitler pagó precio por subestimarlo, y 5.000 soldados alemanes capturados en día permanecen como testimonio de lo que pasa cuando dictador construye imperio sobre mentiras, y luego enfrenta general que solo pelea con verdades, verdad de superioridad táctica, verdad de ejecución superior, verdad de que en guerra velocidad mata, y Patton era más rápido que cualquiera. Esa es lección.